Pero vayamos a Israel. Las relaciones con Israel, que siguió siendo muy importante el gobierno de Erdogan, empezaron a tener ciertas dificultades cuando en Israel empezaron a entrar en la coalición del gobierno sectores más, digamos, ultra religiosos o más extremistas. Entonces, y en las intifadas, el gobierno de Erdogan asumió una defensa fuerte de los palestinos cuando el gobierno israelí hacía operaciones, digamos, sobre todo esos ataques aéreos indiscriminados en Gaza, que le valieron la repulsa no solo de Turquía, sino de toda la comunidad internacional, como la construcción del muro y demás. O sea, eso ha sido crímenes que afectaron a todos. Lamentablemente, digamos, en esas coaliciones que yo no conozco a fondo el sistema israelí, pero supongo yo que son producto del sistema político que permite que minorías ínfimas y poco representativas de la población entren en el Parlamento. Y fíjense ustedes que toda la peor relación fue cuando el señor Lieberman era el ministro de Relaciones Exteriores, que acaba de salir del gobierno, de la nueva coalición, estaba en el gobierno, es cuando Turquía e Israel tuvieron sus peores momentos de relación, en el que no llegaron a la ruptura, pero sí al retiro de embajadores, lo cual para los dos ha sido muy duro y muy fuerte, porque los intereses entre ambos países son muy importantes, y Turquía, no olviden ustedes, es miembro de la OTAN, y Israel ha tenido alguna relación particular con la OTAN. Pero Turquía se encargó durante últimos años de bloquearle la participación a Israel en determinadas reuniones de la OTAN y en determinados ejercicios de la OTAN. Cosa que no ocurrió ahora, por ejemplo. Ahora le ha permitido el levantamiento de ciertas medidas, ha permitido un acercamiento que se originó a fines de marzo. A fines de marzo, el primer ministro israelí Netanyahu y el primer ministro turco tuvieron una larga conversación, había sido precedida sin duda por negociaciones secretas, en la cual el primer ministro Netanyahu pidió oficialmente disculpas a Turquía por las acciones cometidas por las Fuerzas Armadas de Israel contra la flotilla de ayuda humanitaria que se dirigía hace 3 años, en 2010, hacia Gaza con el buque insignia que era el Mavi Marmara, en el cual murieron en las acciones militares realizadas por fuerzas israelíes 9 ciudadanos turcos, uno de ellos turco-americano. Turquía dijo muy claro, si bien el gobierno israelí en algunas veces había manifestado que lo lamentaba, el gobierno turco nunca se dio por satisfecho con que lo lamentara. Eso no es un pedido de disculpas. Definitivamente y aparentemente por fuerte influencia de Obama, el presidente Obama estaba precisamente el 22 de marzo en Jerusalén, en Tel Aviv, supongo que en Jerusalén, y Netanyahu le llamó, aparentemente estando a su lado el propio Obama, para pedirle perdón por ese acto, y Turquía puso 3 condiciones y aceptó, aparentemente en principio, según lo explicó el primer ministro Erdogan al día siguiente del Parlamento, habría aceptado las 3 condiciones que Turquía ponía para esto. Por uno, el pedido de disculpas; en el segundo, que se pagara una indemnización a las víctimas y a sus familiares; y en el tercero, que se levantaran las medidas de bloqueo a la Franja de Gaza. La primera fue cumplida con el llamado de Netanyahu. La segunda tenía que empezar estos días, tenía que viajar, creo que este lunes,
una delegación israelí a Ankara o a Estambul para iniciar conversaciones para la compensación económica a los familiares de las víctimas. Por alguna razón que no está demasiado especificada, no viajaron. Quizá por pedido, aparentemente pedido de los propios familiares de las víctimas, que querían aclarar algunos puntos. El tercer punto es el más difícil. El tercer punto es, digamos, el levantamiento del bloqueo. Eso ya para Israel son palabras mayores. De hecho, hay que reconocer que Israel, antes de este pedido de disculpa, había levantado para algunas cuestiones, levemente, las medidas de bloqueo a la zona de Gaza. No se sabe hasta dónde puede llegar. El propio Netanyahu dijo que en realidad él no había dicho que no se había comprometido en el levantamiento total, sino a un aligeramiento de las medidas, a un considerar, digamos, cuestiones de carácter humanitario y otras más. No está claro todavía, es una cuestión en pleno proceso. Pero ese pleno proceso es muy importante. Es importante para Turquía. ¿Por qué? Porque Turquía recupera su aliado en la zona, en el Medio Oriente. Israel recupera su aliado en la zona. Si bien tampoco nos hagamos ilusiones, los embajadores no están viajando mañana. Esto es un proceso que tiene que seguirse. Pero sí ya se habla del viaje del ministro de Defensa. Y este es un punto que sí les importa mucho a los israelíes. Yo he sido testigo, porque lo veía cualquiera, en las planicies de Turquía hacia la mitad, hacia digamos, el centro de Anatolia, cerca de Konya, que es la ciudad más religiosa de Anatolia, yo he visto los aviones israelíes dando vueltas. ¿Por qué? Porque Turquía le facilitaba el entrenamiento de pilotos en el territorio turco, y sobre todo en las zonas planas de la planicie de Anatolia, porque no tiene territorio Israel para poder hacer maniobras con sus aviones, no les da. Salen y a los 10 minutos ya están en otro lado. Entonces, digamos, Turquía le facilitaba eso. Y además, Israel y Turquía firmaron acuerdos importantes para la modernización de tanques que ellos habían recibido alemanes y que Israel tenía la capacidad de modernizar. Por otra parte, hubo un importante acuerdo que lamentablemente después fracasó porque Israel cambió de aviso, de posición, que era el suministro de agua. Ustedes saben que hay dos temas básicos en el Medio Oriente que son la clave de la crisis del Medio Oriente: el agua y la energía. El agua es uno de ellos. Israel tiene un problema con el agua, a pesar de que ha hecho maravillas. Pero Turquía tiene un río que se llama Manavgat, que es una maravilla. Si van por el lado de Antalya o del sur de Turquía, lo van a ver, un río de aguas azules que cae al Mediterráneo y se desperdicia. Y se había hecho, ya Turquía tenía preparado todo un sistema para cargar cisternas de agua potable de este río Manavgat, que tiene muy buena agua, que viene de los montes Tauros, para mandarlo a Israel. De hecho, viajó un ministro turco de recursos naturales para firmar el acuerdo en Tel Aviv. Pero por razones de costo, y yo creo que fue un error, Israel dijo que no, que salía muy caro porque los barcos que tenían que llevar el agua tenían que tener doble casco para asegurar la pureza del agua que llegaba, porque la idea era que esa agua fuera prácticamente directamente a la distribución domiciliaria, lo cual es un poquito arriesgado, pero bueno, es lo que ellos pretendían para reducir costos. En definitiva, ese proyecto lamentablemente no se ha dado. Sin embargo, y eso sí es importante, ¿por qué le interesa a Israel, por ejemplo, esto de haber pedido perdón, que lo vendió a su población, si bien también es cierto, que lo hizo porque era necesario dado la degradación de la situación en Siria? Y en parte es cierto, pero también es cierto que porque no está más el señor Lieberman. Y a Israel, ¿por qué le conviene? Porque Israel está detrás de que Rusia
y Turquía firmen lo que se llama el Blue Stream 2. Blue Stream es un gasoducto que viene de Rusia a Turquía, que viene por el fondo del Mar Negro, que es muy importante. Y la idea era que de ese gasoducto que llegaba a Turquía saliera, todavía el proyecto no sé si sigue como tal, pero en todo caso a Israel sí le interesa el gas, saliera un poliducto que iba a llevar gas, petróleo y agua, que iba a ir por el borde del Mediterráneo desde desde lo que es el codo del Mediterráneo, donde están las salidas de petróleo y de gas turco, de Irak y de Bakú, Ceyhan, que es el puerto, oleoducto de Turquía en Iskenderun, y ese poliducto subterráneo a Israel. Ese era un proyecto que a Israel le interesa mucho. El tener buenas relaciones con Turquía pone en marcha les permite avanzar en ese proyecto. Y además a Israel le interesa saber que Turquía está en buenas relaciones con él ante el deterioro evidente que hay en la relación con Siria. Turquía en este momento está recibiendo miles de refugiados sirios después de una primavera que hubo la relación bilateral que siguió a un casi enfrentamiento militar cuando Al-Assad padre le dio refugio a Abdullah Öcalan, el actual jefe del grupo PKK que está preso en Estambul, que en 1999 el ejército turco estuvo a punto de cruzar la frontera con Siria para buscar, de forzarlos a entregar a Öcalan. Eso hizo que Öcalan saliera rápidamente de Siria. A partir de allí, sobre todo con el hijo, la relación de Al-Assad hijo con Erdogan fue muy próxima, a punto que las familias pasaban las vacaciones juntas. Y fue una primavera esa relación. Eso le facilitó mucho. ¿Por qué? Porque Siria tiene un interés particular con Turquía, como lo tiene Irak, es el agua. Los dos principales ríos de la Mesopotamia famosa que estudiamos desde chicos nacen en Turquía, el Tigris y el Éufrates. Y el Éufrates es fundamental. O sea, y Turquía tiene 6 diques, digo, no diques, sino a lo largo de ese río para tener agua y generar energía. Y tuvo que tomar compromisos de asegurarle el suministro de agua a Siria y a Irak, porque los dos dependen de esa agua que viene de allí. Y entonces, las buenas relaciones que Siria tuvo con Turquía, si Turquía le llegara a cortar el agua, mata a Siria, lo cual no lo va a hacer, porque yo creo que eso sería un crimen humanitario, que no he escuchado nunca que tuviera en el pensamiento turco cumplirlo. Pero sí Turquía está decidida a que Bashar al-Assad abandone el poder. Pero ahí encuentra un problema, y ese problema se llama Irán. No olviden ustedes que Siria está gobernada por esta, dinastía Ghashad, son chiitas sirios, del partido Baath, que tenía ciertas vinculaciones con el partido Baath de Irak. Y Siria cuenta actualmente con 3, yo diría, aliados más o menos. Irán sí, un aliado tal que se juega por Siria. Irak, que a través del primer ministro al-Maliki sigue apoyando a Siria, que es chiita, y Rusia. Rusia no es por razones religiosas, desde ya, sino por razones económico-políticas. Porque Rusia, que ha vetado toda posibilidad
posibilidad de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas asuma alguna medida seria a raíz de los crímenes que día a día está cometiendo el régimen de Al-Assad y han sido bloqueados por Rusia. Rusia ha sido el proveedor de armas tradicional de Siria. Además tiene en Latakia la única base naval en el Mediterráneo. Pero aparentemente, de lo que yo he oído, es que Estados Unidos estaría intentando algunas conversaciones, digamos, por el lado con Rusia, para decirle, miren, tomen conciencia de la realidad, hagamos algo porque esto si no se derrumba. ¿Por qué? Porque Irán se va a jugar con Siria. Irán se va a jugar con Siria por una razón muy simple. Ellos se creen que son los líderes y los que mandan todo el mundo chiita, lo cual es un error, no es así. Porque los chiitas nunca tuvieron una organización unificada. Hay chiitas que tienen una proporción muy importante en Qatar, hay en Bahrein, hay un 10% por lo menos en Arabia Saudita, hay también en Jordania, hay en Pakistán, hay en India, hay en muchas partes hay chiitas, pero no reconocen la cabeza del Ayatollah Jamenei como si fuera su sultán, por decirlo, o su califa. No existe eso. Ahí cada uno tiene sus problemas políticos internos, pero sí es cierto que en algún momento Irán, ¿qué es lo que quiere hacer? Yo creo. Irán quiere aprovechar que explote Siria, y no es el único, que quiere que Siria se divida, que haya una Siria chiita, una Siria sunita y una Siria kurda. Y ellos quedarse con la Siria chiita, ¿para qué? Para asegurarse el corredor hacia el Mediterráneo y el corredor hacia Hezbollah en Líbano, que es su punta de lanza contra Israel. Porque ellos están muy lejos y su punta de lanza es Hezbollah en el Líbano. Ahí viene el juego de Irán. Irán juega eso. Que vamos a ver qué pasa con las elecciones presidenciales. Lo que viene puede ser buscar, porque Irán no lo hace porque que tenga una mística chiita, lo hace porque busca su interés. Irán siempre, y desde la época de los Shahs, si ustedes se acuerdan, buscó controlar el Golfo. Los problemas con las islas del Golfo, con Omán y con Emiratos, no es nuevo, eso viene de antes, porque son los problemas de intereses nacionales de Irán. Pero Irán nunca tuvo problemas con Turquía desde el punto de vista fronterizo. Es la única frontera, y yo creo que casi en el mundo, que no se mueve desde mediados del siglo XVII. El Imperio Persa y el Imperio Otomano fijaron la frontera, nunca más se movió, hasta el día de hoy. Más allá de que hoy las relaciones turco-iraníes no son buenas, digamos que son cada día más tirantes. A pesar de que Turquía fue uno de los que más impulsó el respeto al programa nuclear iraní pacífico. Acuérdense ustedes que hubo una iniciativa turco-brasileña para, digamos, garantizar, más allá de otra rusa que había dicho, nosotros le vamos a proveer el uranio y lo vamos a retirar. Ninguna prosperó. Irán continúa con sus cosas, no se sabe por qué Irán estaría aprovechando toda esta especie de torbellino que se está produciendo en este momento para jugar un partido propio. Ahora, ¿qué hace Turquía en todo esto? Turquía lo ha apoyado en eso, pero al mismo tiempo ven que ellos corren peligro. Si el programa nuclear iraní va a lo nuclear atómico. Además, la retórica asumida por Irán, sobre todo en relación a la posición de Turquía como miembro de la OTAN, que permitió el establecimiento de una base de control sobre
movimientos, digamos, aéreos y demás, eso lo consideraron casi una ofensa, casi no, como una ofensa directa a ellos, porque era algo que la OTAN les ponía en su puerta para controlarlos a ellos. Eso deterioró las relaciones, a pesar de que hay esfuerzos por los dos lados para mantener una fachada de cierta, digamos, cortesía, y de que aquí pasa, pero no mucho. Pero sí Siria es un punto que les puede llegar a enfrentar seriamente. Por eso Siria tiene que solucionarse pronto. Porque en la medida que Siria y Irán va a ayudar para que se prolongue lo más posible, en la medida que lo de Siria se prolongue, es más seria la estabilidad en el Oriente Medio. ¿Por qué? Porque ninguno de los países está consolidado en esta primavera que tenemos. No lo ha logrado todavía Egipto, que tiene serios problemas el presidente Morsi para asegurar lo que Israel le exige, que es el control de las fronteras del sur. No tiene gente. ¿Por qué? Porque Israel les obligó a que no pueden tener más de 600 militares en una frontera de no sé cuántos kilómetros, donde se mueven tribus nómades que hacen lo que quieren en la frontera, y se le meten a Israel, y salen de Israel, y eso no lo puede controlar Egipto. Entonces, por buena voluntad que tenga, no pueden ir más allá de lo posible, a menos que tomen un enfrentamiento directo, que Egipto hasta el momento se ha abstenido de hacer. Entonces, Irán lo que quisiera es unificar a los chiitas, volcarlos en contra, digamos, de los poderes constituidos en cada uno de sus países. Tengo que hacer una salvedad con el caso de Turquía. Turquía no tiene chiitas como tales. Están los que se llaman los alevitas, que son en definitiva también los que están en Siria. Pero los alevitas son un desmembramiento, si se quiere, yo diría mucho más light, mucho más tranquilo, que es propiamente turco, básicamente, pero que conforman una parte importante de la población, pero que ahora empiezan a ser reconocidos por la República de Turquía, por el gobierno de la República de Turquía, lo cual es muy saludable, porque eso va dentro del marco de la apertura hacia la libertad de religión, que es lo que aspiramos que Turquía un día logre, porque le van a beneficiar a los propios islámicos, musulmanes. En este momento, la semana, hoy salen los periódicos turcos, va a hacer el gobierno algo con respecto a los refugiados sirios. Son muchos miles. Entonces, entre esos miles, y lamentablemente, hay muchos cristianos y siriacos. Siriacos son los monofisitas, que es la primera herejía cristiana del siglo II, y que se llaman siriacos porque estaban en la zona de Siria, lo que era la Gran Siria, y que su centro era un monasterio que se llama Mor Abraham, que está en la provincia de Shaliufa, cerca de la frontera con Siria. Allí estaba el patriarca de los siriacos, que le llaman siriacos. Él tuvo que dejar Turquía, lamentablemente, a pesar de que él, el patriarca, tenía unas relaciones personales excelentes con Atatürk mismo. Yo he visto las fotografías de Atatürk visitando el monasterio y las fotografías del patriarca visitando el monasterio. Pero como yo dije al principio, lamentablemente quienes siguieron a Atatürk, en particular una persona, no supieron interpretar exactamente lo que él buscaba en la integración del país y se volvieron antirreligiosos. Y entre eso le costó que se fuera el patriarca a Siria, curiosamente. Como se fue el patriarca de Antioquía, que estaba en la actual Antaquia, se fue también a Siria, a refugiarse a Siria. Ahora ellos tienen que empezar a huir de Siria. O sea, esto es un problema para los cristianos muy serio, porque esto habla en contra de la tolerancia, de la convivencia, de la libertad entre todos, que Siria, más allá de la dictadura, que pudiera ser la familia al-Assad, lo respetaban. Esto me lleva a que Israel, de alguna manera, casi preferiría que al-Assad no se fuera. ¿Por qué? Por aquel dicho tan viejo de más vale malo conocido que bueno por conocer. Porque ellos temen
que si se va al-Assad puede venir algo peor. Con al-Assad tenían una convivencia, sabían que las alturas de Golán no las iban a tocar, sabían que no les iban, digamos, a invadir, sabían, digamos, tenían unas ciertas normas, y eso le pasa no solo con eso, le pasaba con Gaddafi, le pasaba con todos los líderes dictatoriales y que todavía están en la zona. Todo cambio a Israel le preocupa, porque no sabe si lo que viene es peor, y lamentablemente yo creo que lo que viene es peor. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay una radicalización en el Medio Oriente. Y ahí es donde la Turquía laica, la Turquía miembro de la OTAN, la Turquía candidata de la Unión Europea, tiene un rol muy importante por cumplir. Que no va a entrar ahora como pretendieron algunos pensadores, que iba a entrar junto con el cuarteto que negocia con Israel y los palestinos. No va a entrar porque Israel ya lo rechazó. El propio Netanyahu dijo, no, Turquía no está, no la aceptamos. ¿Por qué? Porque Turquía tiene relaciones particulares con Hamas. Erdogan tiene relaciones con Hamas. Y él ha dicho que va a visitar Gaza para controlar cómo Israel cumple con sus compromisos por el Mavi Marmara. De hecho, lo iba a hacer ahora. Pero curiosamente, ahora acaba de estar el fin de semana Kerry, el secretario de Estado norteamericano en Estambul, reunido con Erdogan y con Davutoglu, el ministro de Relaciones Exteriores, que es quien es el gran diseñador de toda la política exterior turca en este momento. Y Erdogan ha hecho saber que su viaje a Gaza quedaba supeditado a su viaje a Washington en el mes de mayo. Vale decir que no va a ir a mostrarle a Israel, acá vengo yo, va a venir con el endoso de Washington a Gaza. Y eso le va a facilitar sus relaciones y su acomodamiento con Israel. Yo creo que ese es un punto que es importante. Y ya que nombré a Davutoglu, él fue desde el momento en que Erdogan asumió como primer ministro, él era su asesor, él era un profesor muy respetado. Él fue quien lo asesoraba en materia de política exterior. Y posteriormente él asumió como ministro de Relaciones Exteriores y en lo personal, porque eso me consta, fue en mi último periodo en Ankara, yo no, la Argentina, había sufrido 2 años de congelamiento en las relaciones absoluto, desde el punto de vista bilateral, y eso, dicho textualmente, se congelaron las relaciones a raíz de la aprobación de la ley 26.199 que reconocía el genocidio armenio y que creaba un día especial y demás. Eso hizo que las relaciones entraran en un freezer total, desde el punto de vista bilateral. Pero eso tuvo una modificación, porque no quiero entrar en la relación bilateral, pero tuvo una modificación cuando vino Davutoglu. Davutoglu hizo una apertura fundamental. Él asumió en mayo del 2009 y de golpe cambió la política exterior turca, la abrió al mundo. Y me acuerdo cuando lo fui a ver, me dijo, mire, mejor que lástima que usted se va justo en el momento en que nosotros estamos abriendo nuevamente nuestras relaciones con la Argentina. Y así fue.